Saludos a todos los que me ven, con ustedes Rolando Rodríguez. Quiero ser rápido en la palabra. Quiero que ustedes que abran la Biblia conmigo en capítulo 3, San Juan, verso 16. La palabra del Señor se lee, la palabra del Padre y el Espíritu Santo, amén. La palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a dejarlo hasta ahí. El tema de este mensaje es salvación o condenación. Salvación, repito, o condenación. Cristo vino a la tierra a salvar el mundo, porque el mundo anda perdido por la caída de Adán y Eva. Mira, dicen mucho que cuando Adán y Eva comieron del árbol, dicen que ya Dios sabía que iba a comer. ¿No es así? No es así, eso aconteció. ¿Ves? Eso aconteció. Dice la Biblia que Satanás le habló a Adán y Eva y le dijo que si pueden comer este árbol, se abrirán los ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso es una mentira. Porque mira, Dios creó el hombre libre. Quiero explicar este mensaje. Dios creó el hombre libre, no esclavo como dicen muchos, libre, y libre albedrío para escoger ser el bien o ser mal. Pero Dios creó el hombre bien, buen, con lo bueno. Lo que pasó fue que el hombre tiene ese choice, en ese inglés, de escoger. Es voluntario buscarle a Dios. No es obligado. Entonces, este hombre comió del árbol con su compañera. Y por eso el mundo anda perdido. Dice la Biblia que el que no acepte a Cristo, a su Hijo unigénito, el que no lo acepte es condenado. ¿Ves? El mundo anda perdido y el que no lo acepte, se le habla del Evangelio a una persona y no lo acepta, es condenado. Ahora, Dios no vino a condenar el mundo, Dios vino a salvar el mundo. Y uno no puede juzgar a nadie, porque si usted juzga, aunque todo lo malo es señalado, todo lo malo que se haga es señalado por la Biblia, por la palabra de Dios. Dice que sin santidad nadie ve al Señor. Quiero hablar de la santidad. Santidad es orar, ayunar y ir a la iglesia. Porque Cristo es la iglesia. Dice que una iglesia sin mancha y sin arruga va al cielo. Mucha gente dice, no, Cristo es la iglesia. Y si Cristo es la iglesia, nosotros somos el cuerpo y Dios es la cabeza. Por eso Dios quiere salvarnos, hermano que me escucha. Es venir a Cristo y hacer lo que dice la Biblia, vivir la palabra. Porque si el que no vive la palabra está perdido, porque no la vive. Entonces, hay muchas cosas que condenan ese ser humano. Quiero hablar de 3 pecados que condenan. Hablar contra el Espíritu Santo, condena. Usted se mata, condena. Quiero hablar de un pecado más. ¿Sabe? Que no tiene perdón. Que los pecados que no tienen perdón. Si habla contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Si usted se mata, no tiene perdón, usted se pierde. Usted, estos pecados que estoy nombrando aquí, usted no debe de hacerlo. Entonces, otro más. El que me negare. Dice que será negado. Pues mucha gente que dicen que en el gran último día van a negar a Dios. Van a negar a Dios y van a recibir la marca de la bestia. Y el que recibe la marca de la bestia también no tiene perdón de Dios. Se condena. Es de Satanás. Entonces yo quiero hablar rápido de este mensaje. Que Adán y Eva,
La gente se condena por lo que saben. Ve, usted ve a los niños, venir a mí todos los niños que son el reino de los cielos. Pero la gente se condena por lo que sabe. La gente va a ser condenada por lo que sabe. Mira, a Adán y Eva Dios le dijo que no comieran y comieron, desobedecieron a Dios y comieron. ¿Ve? Y se le cuenta pecado. Pues toda persona que sabe lo que hace, tiene conocimiento. Un ejemplo, una persona, un niño que va a estar con Dios y busca las cosas de Dios y empieza a pecar, y empieza a irse de la iglesia y empieza a hacer lo malo. Ya conoció de Dios, empieza a hacer lo malo, se le cuenta pecado, porque está desobedeciendo la palabra, está en contra de la Biblia, está en contra, porque Dios no hace excepción de personas. Dios condena a la persona por el conocimiento, por lo que sepa. Hay gente que no saben, hay niños que tienen un conocimiento más que un adulto y saben más que un hombre mayor. Por eso, esta es la condenación. Usted se salva o se pierde. Usted acepta a Cristo o se pierde o va. Dice Dios, Cristo habló del infierno, que hay un infierno que es Hades y que el gusano que nunca muere. Que ahí van todos los pecadores. Cristo habló. Todas las personas, porque el mundo está bajo pecado. El mundo está bajo pecado. El comieron del árbol del bien y del mal está bajo pecado. El mundo. Entonces, el mundo está bajo pecado, está en condenación. Por eso tienen que venir a Cristo para salvarse. Porque todo el mundo está condenado que no tiene a Cristo. Y el pecado. Si usted no se arrepiente de su pecado y usted no acepta a Cristo, usted se condena. Porque la única manera de usted librarse del pecado y de la muerte es con Dios. Quiero hablar de esto. Ustedes ven a Saulo de Tarso, cuando no era cristiano, él perseguía a los cristianos, hacía cartas y los encejaba y los mataba. Saulo, los mataba. Pero él los condenaba a los cristianos. Entonces, siempre la persecución de los cristianos siempre ha estado en la tierra. Nosotros vamos a ser perseguidos, no nos van a amar, no nos van a querer, los van a aborrecer, como dice Dios, que no nos van a querer, vamos a ser perseguidos. Van a hablar mucho mal de nosotros. Y si hablar mal de mí o hablar mal de ti, aventurado. Toda persona que habla mal de uno mintiendo. Y si es verdad que hablan de uno, cosas que uno ha hecho, alegrarse también, porque Dios perdona a uno. Si uno hace algo malo, todo pecado es perdonado. Hay pecado que usted comete y que condena, que yo lo dije ahí en el principio del mensaje que estoy hablando, que es matarse, hablar contra el Espíritu Santo y negar a Dios. Y la marca de la bestia. Que son 4. Que usted no tiene perdón. Ahora, todo pecado tiene perdón si usted se arrepiente. Usted se arrepiente. Dios quiere que usted se arrepienta y venga a Cristo. Venga al Señor, arrepentido. Es necesario buscar de Dios. Es buscar, porque esto no es en vano. Predicar el Evangelio no es en vano. La gente dice que no es por obra, que esto no es por obra. Pues, que puedo yo andar a la iglesia así como quiera, y esto no es por lo que yo haga. Sí, porque somos justificados por la fe. Y es por gracia, somos salvos sin merecerlo, somos salvos por Dios, por Cristo. Porque el de la cruz se salvó. El de la cruz habló a Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Cristo le dijo, oye, cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios lo alcanzó. Hay una misericordia que Dios tiene con las personas. Dice que aventurado es Dios que no imputa pecado. Y no le imputa pecado. Gente que pecan y que Dios no le echaca los pecados. ¿Cómo usted puede entender eso? Porque solamente Dios salva al ser humano. Y es por gracia y por la misericordia. Porque no es por obra. No es por obra. Pero acuérdate, si usted no hace bien, usted peca. Porque hay gente que dice, no es por obra, no hacen bien. Y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, saben hacer lo bueno y no lo hacen y es pecado. Usted tiene que cumplir con la palabra de Dios. Dice que aquel que está necesitado, aquel que te pida de beber, lo que te pida de la capa, dásela. Y camina con una milla. Y estuve preso y no me visitaste. ¿Y cuándo te vimos preso, Señor? ¿Cuándo te vimos caminando desnudo y sin ropa? Porque lo que pasó era que eran gente
de Dios, que las necesidades de la gente no las ayudamos. Entonces lo que tú le haces a un hombre, a una mujer, tú los ayudas, así Dios va a hacer contigo. Que te ayude una persona. Porque si no es por obra, pues me quedo yo así y no hago nada. Porque no es por obra. Entonces, porque la gente dice que es como el bautismo. Dice, bueno, si no te bautizas no vas al cielo. Dice que cree y sea bautizado será salvo. Pero dice que no se bautiza no va al cielo. Pero entonces que el que se esté a Cristo se salvará. Es el que lo acepte. Entonces la gente quiere poner cosas, aunque cosas que lo dice la Biblia. Hay cosas que lo dice la Biblia. Pero hay cosas que no es así. Entonces es por gracia que nosotros vamos con Cristo. Por gracia. Vivir la palabra, vivir en santidad. Vivir en santidad, quiero hablar de la santidad. Santidad es oración, ayuno y apartarse de todo pecado, todo aquel que invoque el nombre de Dios. Entonces muchas personas que se apartan del pecado están en santidad, porque están apartados del pecado. No, que todo el mundo peca, no. Peca aquel que está atado. Peca aquel que busca el pecado. Porque el pecado hay que buscarlo. Si usted quiere pecar, te peca, si quiere. Si no quiere, no peca. Entonces hay gente que tiene control del dominio propio del Espíritu Santo y sabe lo que es lo bueno y lo malo. Usted tiene que apartarse de todo lo malo para que alcance la misericordia de Dios y usted sea salvo por Dios. Porque Dios lo que quiere es salvar unas personas que vivieron para Dios, se guardaron del mundo, se guardaron de este mundo y se guardaron para Dios y se fueron con Dios. Y se fueron con el Señor cuando suene la trompeta. Por eso, mira, quiero seguir. Este hombre hacía eso. Saúl de Tarso tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo levantó apóstol de los gentiles para que llevara el evangelio, para que sea salvo los gentiles, porque Dios vino a los judíos y los judíos no los recibieron. Dios vino a los hotel y no los recibieron. Y todo lo que los recibe es hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor, pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios también. No solamente hijo, pueblo, porque Dios viene a buscar un pueblo, una iglesia. Una iglesia que esté guardada para Dios, cuidándose para su alma y su vida para Dios. Entonces tiene que estar limpio por dentro y por fuera. Dios demanda santidad. Entonces si es limpio por dentro y por fuera, yo tengo que andar como Cristo anduvo. Como Cristo anduvo. Es imposible, sí, pero como Cristo anduvo, tenemos que caminar como Cristo, porque si Cristo venció, nosotros también vencemos. Entonces nosotros podemos vencer la carne por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo vencemos la carne. Y andamos como Cristo anduvo en el Espíritu. Porque ninguna condenación hay en lo que está en Cristo Jesús, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es Romanos 8. Lo dice. Por eso yo digo que si usted, hay cosas que son de la carne y hay cosas que son del Espíritu. Dios no me va a quitar a mí, Dios me va a dejar a mí. Pues si Dios me quitaría a mí, no estoy yo aquí. No, pero Dios siempre deja a uno, Dios está a uno. Por eso por las cosas de la carne, las cosas de este mundo, es pecaminoso, entonces es pecado. Dice Dios, no améis lo inmundo, no améis lo inmundo, el mundo que no lo ame. Nosotros no podemos amar esta vida, porque el que ama esta vida la perderá, el que quiere esta vida. Gente que quiere esta vida y la perderá, porque por la causa de Cristo. Nosotros no vamos a perderla por la causa de Cristo, pero hay gente que no quieren perder esta vida, aman esta vida, no quieren morir, y para morir es ganancia. El apóstol Pablo decía, para morir es ganancia, para mí morir es ganancia. Entonces, lo que yo quiero decir es que usted se salva o se condena. Hay gente que están condenados ahora mismo en el infierno. Y dice la Biblia que Dios no oye el pecado. Sí, porque los que están en el infierno, ya Dios no, los que están condenados, que murieron en su pecado, y Dios no los oye. Dios oye el pecador que se arrepiente. Pero el que está condenado, ya Dios no lo oye, porque está condenado. Porque la Biblia es clara.
para entenderla. Pues toda persona que está condenado, que no vivió como Dios anduvo, está perdido. Entonces hay vida eterna y condenación. Entonces, dice la Biblia que amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Para todo aquel que viene a la luz, dice que todo aquel que viene a la luz no quiere venir a la luz porque para sus obras no sea reprendida. No quieren venir a la luz. Gente que no quiere venir a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Ustedes vieron a Noé. Noé condenó el mundo. Pues su testimonio Noé, justo Noé, hablaba de que había venido un diluvio. La gente no quería creer en él. Y por no ir hablando de la palabra de Dios, condenó al mundo. Ahora quiero decir una cosa. Que la palabra te puede salvar o te puede condenar. Usted no predica como es debido. Usted predica mentira de aquí, de la Biblia. Usted tendrá que darle cuenta a Dios. Porque esto de predicar, de llevar el Evangelio, tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo y tiene un llamado. Para que tenga respaldo y usted no hablar mentira. Hablar cosas que no dice la Biblia, usted condenarse. Porque la espada es como doble filo. Habla para allá y me habla a mí también. Quiero seguir con el mensaje. Y Cristo vino a la tierra. Cristo sabía que el hombre andaba perdido. Porque había pecado. Porque no, vuelvo y repito, no era que dijeron que el mundo está así por Dios. Y que el mundo está planeado. Si el mundo está planeado no se puede cambiar. Y Dios vino a cambiar las cosas. No está planeado, Dios vino a cambiar las cosas. El mundo no está así por Dios. El mundo está así por el hombre que comió del árbol. Por su pecado, por su maldad, porque eso aconteció. No era porque Dios quería que comiera, porque si Dios lo sabía, comía. Y no es así. Si Dios sabía que iba a comer del árbol, comía. Y no se puede poner así, porque entonces si es así, la maldad está por Dios aquí. Y el mundo está así por Dios. Y el mundo no está así por Dios. El mundo está así por el hombre. Lo aclaré. ¿Ves? De la salvación. Entonces, no como dice, nosotros, vuelvo y repito, Dios creó al hombre libre, no esclavo. Nosotros buscamos de Dios voluntario. Y voluntariamente se buscaba a Dios. Se seguía a Dios. Lo que pasa es que el hombre Dios le dijo que podía señorearse de todo de la tierra, del Edén, de todo eso ahí. Él era señor, dueño. Él mandaba. Entonces, y le puso el nombre a los animales, a Adán. Y lo que digo con esto es que él podía tener decisiones propias. Por eso fue que por el libre albedrío falló. Pues si no tenía libre albedrío, no fallaba. No hubiera fallado. Hubiera sido obligado, como si fuéramos robots. Un robot que tú lo programas y hace lo que tú dices. Y no coge decisiones propias. Y no es así. Nosotros no somos un robot. Nosotros cogemos decisiones propias. Y eso es lo que sucedió aquí, que claré ahora todas estas cosas que estaba hablando. Y Cristo vino a cambiar las cosas. Y Cristo murió porque Judas lo vendió. Uno de los dos. Uno de los 12 que la Biblia dice que es el diablo. No, pero Judas no es el diablo. Judas no es el diablo. Pero el diablo lo hizo que hiciera esas cosas. Que vendiera a Cristo. Le puso ese pensamiento a Judas que vendiera a Cristo. Entonces el diablo estaba en Judas para que Cristo sea vendido. ¿Ve? Y Cristo sea llevado a los sacerdotes y muriera. Y darle muerte a Cristo. Condenó a Cristo. Echó culpas al Señor. Pero Judas se perdió. Porque se mató. Entonces Judas tenía esperanza de salvarse porque Cristo venía con la gracia de perdonar. Porque
del Viejo Testamento, el único que podía cumplir la ley era Dios. Hacer todo lo que dice la Biblia era Dios. Ningún hombre podía hacer lo que decía la palabra. Dios vino a cumplir con la palabra y con el Padre, porque el Padre lo había enviado. Por eso Cristo fue obediente hasta la muerte, y como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso Cristo quiere salvarlo en esta hora que le estoy hablando. Que usted no muere en su pecado. Si usted tiene un pecado, y órele a Dios para que Dios lo libre y lo salve, porque aquí hay esperanza, aquí vencemos. Pues hay gente que está atado y hay cosas que no la pueden dejar de hacer, y tienen ataduras. Pues usted le ora a Dios, Dios lo ayuda, porque las cosas espirituales, hay dos ataduras: está la espiritual y está la carne. Yo no estoy atado porque está Cristo conmigo. Si estuviera atado espiritual, no podría predicar, no podría ir a la iglesia, no podría buscarle a Dios. Como una persona que está atado por Satanás, por el demonio, no busca de Dios y no hace lo que Dios dice, hace otras cosas, hace lo malo, porque dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Pero por qué es del diablo? Porque hace lo malo, está en maldad, en pecado. Entonces, si usted está en pecado, usted viene a Cristo, usted está a Cristo como Salvador, usted viene a la luz. Y usted no va a andar en pecado, no va a andar en tinieblas, va a andar en luz. Mientras usted ande en luz, en la palabra, y ande en el Señor, usted ya no va a andar en condenación. Porque los que están condenados son los que no vienen a Cristo. Los que no se están a Cristo, los que no se arrepienten de su pecado, los que siguen y quieren vivir en pecado, se condenan porque no vienen a Cristo. Pero Cristo los salva si vienen a Cristo. Tienen esperanza de venir a Cristo. Si otra persona tiene esperanza, no se puede juzgar a nadie, porque a veces la gente juzga a la gente y señalan, y ese que usted señala, Dios salvarlo. Esas cosas pueden suceder. ¿Con quién sucedió? Vuelvo y repito, con el de la cruz. Eran dos dignos de muerte por su maldad, y se salvó. El de la cruz, y Dios tuvo misericordia. El otro no, el otro le dijo: no, si eres Dios, apéate, sálvanos nosotros y sálvate tú mismo. Le dijo a Dios: si eres Dios. A Dios no se puede tentar, tentó a Dios. Ni el diablo se puede tentar. Ahora hay dos cosas que usted puede escoger: salvación o condenación. Ahora, el que no perdona, que no le esté pecado para mí, el que no perdona, Dios no lo perdona. Pero una persona que ha estado y no ha perdonado y tiene vida, puede pedirle a Dios perdón y Dios lo perdona. Y perdonar a la persona que le pidió perdón. En un caso en Puerto Rico, con una nena, una muchacha no le pidió perdón, la mamá le pidió perdón y ella no lo perdonó. Y murió la mamá. Murió la mamá, pero le pidió perdón a ella. Lo que pasó fue que ella no lo perdonó. No indica que está perdida, está condenada. Ahora, si la muchacha se arrepiente y le pide perdón a Dios de lo que hizo, de no perdonarla, Dios la perdona. Porque aquí nadie se pierde por nadie. Mira, quiero aclarar esto. Lázaro y el rico que se vestía de lino fino amaba la riqueza. A Lázaro no lo amaba. ¿Por qué se perdió él? Yo siempre he dicho que no amaba a Lázaro. Sí, no amaba a Lázaro. Y si tú no amas a una persona, tú no puedes entrar al cielo. Eso es una. Pero también hay otra, que tenía el rico de lino fino, que tenía amor a la riqueza. Él amaba la riqueza, no amaba. Tenía el amor a la riqueza y se perdió. El que ama la riqueza lo tiene. Dice que tú no puedes amar a dos señores: eres del diablo o eres de Dios. Dos señores no puedes amar: eres de Dios o eres enemigo. Entonces la riqueza, no por rico se pierde uno, pero por amar la riqueza, por amar lo material, por amar las cosas, usted se condena. Usted no puede amar las cosas en este mundo. Hay gente amando las cosas y se pierde. Dice que amaron más las tinieblas que la luz, donde leí Juan 3:16. Dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, porque
Porque la persona se condena por lo malo que hace. Si no ama, si la persona no ama se salva, porque no porque pecaron, porque todo el mundo hemos pecado. Todo el mundo en la vida hemos pecado. No porque pecaron. La gente se pierde porque amaron el pecado. Claro eso, está claro. Es palabra de Dios. Yo que ya terminé el mensaje. Salvación o condenación. Ya terminaron la palabra de Dios. Quiero orar. Quiero decir unas palabras antes de concluir. Juan el Bautista lo condenaron y le cortaron la cabeza. Porque señaló lo malo. Todo lo malo es señalado. Todo lo malo en la vida es señalado. El pecado es señalado. No juzgar es no condenar. Pero todo lo malo se señala. Porque si la gente no sabe lo que es lo malo, no sabe lo que es lo bueno. Hay gente que sabe lo que es lo malo y no sabe lo que es lo bueno. Y para usted saber lo que es lo malo, tiene que saber lo que es lo bueno primero. Para que usted sepa lo que es lo malo. Porque lo malo es contrario a lo bueno. Y todo lo bueno, todas las personas, cosas buenas que uno hace, uno tiene recompensa. No se salva, pero tiene recompensa. Haga las cosas bien. No somos ángeles todavía, no somos Dios. Pero trate de vivir lo más bien que pueda sin pecar. Agradando a Dios más que los hombres, que la carne. Porque ese es el problema, que la gente obra más en la carne, hace cosas más obra de la carne que obra del Espíritu. Quiero orar rápido. Padre, en el nombre de Jesús, ha terminado tu palabra. Señor, yo te pido que tú sanes al enfermo, ayuda al caído, ayuda, salva, Dios mío, liberta, rompe cadena, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que oyeron la palabra. Dios mío, quiero decirte también, por un enfermo que está ahí, que te está pidiendo, o uno que está pidiendo salvación, alza la mano derecha y acepta a Cristo como un salvador personal y será salvo. Por el corazón cree para justicia, que su boca comienza a salvación. Usted vaya a una iglesia más cercana, reúnase con los santos de Dios, busque de Dios, llénese de Dios, para que usted su nombre esté en el libro de la vida, porque dice la Biblia que esto es el que persevere hasta el fin, será salvo. Lo dejo estar ahí. Dios le bendiga.